Hola amigos, bienvenidos al canal. Comenzamos. Variaciones sin repetición. En primer lugar, veamos el concepto de variación. La variación consiste en una permutación de R elementos de un conjunto de N elementos. Esto quiere decir que utilizamos algunos elementos, que los vamos a denominar como R, del conjunto total, que sería N, y los ordenamos de distintas formas. Importante, en este ordenamiento sí importa el orden. Súper importante que en las variaciones sí importa el orden. Dentro de las variaciones veremos en este video variaciones sin repetición. Eso quiere decir que no hay elementos repetidos. Y la fórmula es la siguiente: n factorial partido por n menos r factorial, donde n son los elementos totales del conjunto y r son algunos elementos del conjunto. Veamos el primer ejemplo. Ejemplo número 1. Tenemos los siguientes dígitos: 1, 2, 3. Si se fijan, no hay elementos repetidos. ¿Cuántos números distintos de dos cifras, ven, dos elementos, se pueden formar con estos tres dígitos? Entonces, vamos a analizar si importa o no el orden. El número 12, que está formado por el 1 y el 2, no es lo mismo que el número 21, que también está formado por el 1 y el 2. Son números distintos, por lo tanto, sí importa el orden. Si seguimos con el análisis, veremos lo siguiente. 1, 2 forma el 12, tenemos el 2, 1, tenemos el 1, 3, tenemos el 3, 1, tenemos el 2, 3 y tenemos el 3, 2. Entonces, se pueden ordenar de 6 maneras distintas, usando dos elementos y no están repetidos. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos lo siguiente, donde 3 factorial, 3 porque son 3 elementos totales, 1, 2 y el 3 son 3 elementos totales, y r es 2 porque de esos 3 vamos a usar 2, porque nos piden un número de dos cifras. Entonces, vamos a restar en el denominador. 3 menos 2 es 1 factorial, por lo tanto arriba vamos a llegar también hasta el 1 factorial, de manera de poder simplificarlo. Solo queda 3 por 2 y 3 por 2 es 6. Y coincide, por lo tanto, 6 con el 6 que obtuvimos con el análisis. Entonces se pueden ordenar de 6 maneras distintas. Ejemplo número 2. De 8 atletas, ¿de cuántas maneras se pueden repartir las 3 medallas, que son oro, plata y bronce? Analizamos si importa o no importa el orden. Ejemplo, si Juan gana oro, Pedro plata y Javier bronce, no es lo mismo que Juan gana plata, Pedro oro y Javier bronce. Entonces, son las mismas personas, pero son resultados distintos, por lo tanto, sí importa el orden. Por lo tanto, es una variación, porque tomamos algunos elementos del total. En este caso, si usamos la fórmula, tenemos el total n, que son 8 atletas. Entonces colocamos como n 8. Y dentro de esos 8 atletas vamos a premiar solo 3 de ellos con oro, plata y bronce. Por eso R es 3. Entonces, no hay elementos repetidos, son 8 atletas distintas personas, son distintas personas. Vamos a restar 8 menos 3, son 5 factorial, por tanto en el numerador llegamos hasta 5 factorial para simplificar. Quedaría 8 por 7 por 6. Y si se multiplica tenemos como resultado 336. O sea, se pueden ordenar de 336 maneras distintas las medallas de oro, plata y bronce. Ejemplo número 3. ¿Cuántas palabras de 3 letras pueden hacerse con las letras de la palabra censo? La palabra censo tiene 5 letras y son todas distintas. Por eso es una variación, porque tomamos 5 elementos que son distintos y de estos 5 elementos vamos a tomar solamente 3 elementos, que son las 3 letras. Hagamos el análisis si importa o no importa el orden. Ejemplo, la palabra cen es distinta que la palabra ENC. Mismas letras, pero son palabras distintas, con o sin sentido. Por lo tanto, sí importa el orden. Si aplicamos la fórmula, sería de la siguiente manera. N, ¿a qué corresponde? A la cantidad de letras original. Tenemos la palabra censo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 letras, o sea, son 5 elementos. N corresponde a 5. ¿Y R por qué 3? Porque de los 5 elementos, de las 5 letras,
vamos a tomar solo 3 letras. Entonces por eso R es 3. Restamos en el denominador, nos da 2 factorial, por eso en el numerador llegamos también hasta 2 factorial. Eliminamos 2 factorial, lo simplificamos y nos queda 5 por 4 por 3. 5 por 4 es 20, 20 por 3 es 60. Por lo tanto, se pueden ordenar de 60 maneras distintas 3 letras de la palabra censo. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete al canal. Nos vemos.